Buenas noches, Hilatanaka, Culiacanaka, bienvenidos. Vamos a comenzar esta reunión. Así como muchas veces hemos comenzado nuestras reuniones en el grupo Pacha Sarayayatiña, pidiendo permiso a los diferentes seres que habitan en nuestras comunidades, nuestras seres que habitan en nuestras comunidades, las comunidades que han sido, digamos, conformadas por no solamente los seres humanos, sino también por todos los animales, plantas, viento, agua, aire, todas nuestras deidades también, las huacas y todas las Está repitiendo. Sí, estoy viendo que se está repitiendo. Estoy tratando de cerrar esto. Aló, ahora sí creo. No, sigue repitiendo, ¿no? Compañeros, si te parece quitar el video en vivo y volvemos a empezar. Está bien. Los tres puntitos, apretas y dices dejar de transmitir en vivo. En el Zoom. Ya. Ya, no pasa nada. Ahorita lo borramos. Pero, ¿sabes por qué? Es porque tienes muchas páginas del Facebook abiertas, entonces, y están con sonido. Entonces, ciérralas. Ya, bueno, ya las cerré a todas, entonces creo que solo tengo esta, la que estamos, y creo que ya no hay este rebote que había, ¿no? Sí, Entonces, debe ser por eso. Entonces, ahora tienes que simplemente volver a hacer el mismo proceso. Están entrando otros compañeros. Salir en vivo y simplemente no olvidarte que tienes que seleccionar tu página personal de la página, ¿no ve? Y sí. ya está. Bueno, como estábamos diciendo, vamos a comenzar la reunión. Tenemos el apoyo de Red de Huipalas y acá tengo algunas hojas de coca que son básicamente la forma en la que nos podemos comunicar con estas deidades que habíamos mencionado. Estoy transmitiendo acá desde Uruguay y tenemos la presencia de Carlos Vladimir Schmidt Kolke para hacernos una presentación en este tiempo de los ancestros y de las máscaras inmortalizadoras. También vamos a tener la participación de Luisa Gualán de la comunidad Saraguro Quichua en Ecuador. Entonces, vamos a iniciar con el hermano Gilata Vladimir para que nos pueda compartir algo acerca de un capítulo de un libro escrito por él titulado Suyumpacha. Entonces, hermano Vladimir, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a este encuentro de estas personas, de estas deidades, con nuestras huacas. Aquí estamos escuchándolo atentamente. Bienvenido a Jayaya, Vladimir. Jayaya Mori, siempre es un gusto compartir algunos criterios a todas nuestras comunidades. Y porque estos aspectos que se han sacado en el libro son producto de nuestras propias comunidades. Hay mucha experiencia en el caso mío personal de vivir en las comunidades
Y obviamente para hacerlo académico tenemos que recurrir a ciertos métodos que nos permiten también hacerlo universal, ¿no? Entonces, ese es el sentido. Tú tienes el libro, seguramente has podido ojearlo. Y este capítulo viene a ser correspondiente a la fecha que recientemente hemos pasado muchos pueblos, que es el Todos Santos, que es una fiesta milenaria de nuestros pueblos. Entonces, lamentablemente yo como arquitecto, si no tengo imágenes no voy a poder compartir mis conceptos, porque me encantaría ser como un sociólogo que habla muy bien y dibuja toda la realidad con palabras. En mi caso es más gráfico, ¿no? No sé si te puedo compartir la presentación. Sí, por favor, Vladimir, si podría hacerlo. Bien, a ver, el libro habla de epigenética, pero desde un punto de vista civilizatorio, de una serie de códigos, de saberes, de valores que se han ido transmitiendo de generación en generación de forma automática, porque es genética la cosa, ¿no? Y en ese sentido, aquí podemos ver que hablamos de estas caretas inmortalizadoras como símbolos del amor entre la vida y la muerte. Vale decir que en nuestros pueblos la vida y la muerte siempre están correlacionadas. Siempre nos dicen hay que andar al lado de la muerte, porque si no estás controlando a la muerte, ella te puede matar, decimos, o sea, generalmente, ¿no? Y entonces, como guerreros con los que se inician, digamos, la parte del conocimiento, siempre tenemos que estar acompañados de la muerte. Pero a su vez, ¿qué tenemos en esto? Aquí nuestra hermana de Ecuador que recientemente ingresó, muy buenas noches, y debe ser muy experta en la parte del quechua, y en el quechua evidentemente hay una raíz de la muerte que es Huañuy, y que va a adquirir una serie de significados a manera que se van incluyendo otros términos, otros sufijos y otras palabras. Por ejemplo, Bañuñi va a ser morir, Bañusca va a ser muerto, por flojo, por flojera. Más después vamos a poder explicarles con mayor claridad esto de la flojera, porque cuando se despachan las almas, siempre hay una recomendación en ese sentido. Se habla también de heredero, se habla de amor, que es, digamos, una cosa que es muy interesante, de primoroso, perfecto y fértil, ¿no? Esos son temas muy interesantes que están ligados al término lingüístico de la muerte. En el caso de la Aymara, tenemos también lo mismo. Hay temas que son inherentes a la parte de la muerte como tal, luego del matar y del suicidio, y de la pereza también, ¿no? Como el jihuata, por ejemplo, ¿no? El jihuacaña, que es un sufijo nomás que se aumenta, es amar, ¿no? O sea, también tiene una connotación de amar. Después, si nosotros lo ligamos con otro sufijo de jiwasa, es el nosotros comunitario. Entonces estamos hablando de que la muerte tiene una serie de connotaciones interesantes que la vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, jiwayataña, estamos hablando de una criatura que está en el vientre y que está dando señales ya de parto, ¿no? Entonces, hay también otro concepto que es de heredar. Entonces, verás, el término, digamos, de la muerte como raíz lingüística permite explicar muchos otros temas importantes de la vida, ¿no? Uno de los aspectos que me permitió descifrar muchas cosas fue entender el símbolo de las primeras armas propias de los incas. En este caso lo dibuja muy bien el Amauta, en este caso Huamán Pomanayala, ¿no? El libro que escribí del Suyum Pacha se basa en toda la datación
de edades que establece Oman Poma, porque considero que es la más coherente, la más lógica y la más adecuada, y si la comparamos y la vemos con la parte arqueológica, evidentemente coinciden muchos aspectos, ¿no? Este símbolo del sol, la luna, Choqueilla, el Pacaritambo, que es un sitio de origen, viene a ser como un escudo interesante. Pero si nosotros vamos analizando parte por parte esta simbología, si unimos la luna con la estrella, por ejemplo, que estamos viendo ahí, entramos a un campo del ensueño, y uno puede entrar a ese campo tal vez un poco más profundamente a través de los espíritus sagrados de las plantas sagradas, ¿no? En el caso de ayahuasca, por ejemplo, vemos abajo como uno va viendo ciertas visiones mucho más interesantes y que yo le llamo un poco ese soñar consciente, ¿no? Por ejemplo, ese tejido de Sucre que tú estás viendo de Chuquisaca, donde hay una serie de seres que comen a otros seres, en fin, pero que es una realidad de la muerte, ¿no? Y hay otro también en Paracas que también tiene una serie de significaciones que aparentemente son monstruosas, pero tienen mucho de simbología. Este código de la luna y de la estrella, ustedes van a poder ver posteriormente en un concepto que es muy interesante. En muchos pueblos debemos tener la misa de 8 días cuando muere un difunto. Por lo menos en Bolivia eso es muy sagrado. O sea, muere el difunto y a los 8 días la gente de la sociedad tiene que empezar a hacer una misa de 8 días y para poder recordar la partida ya del difunto. Pero esa misa de 8 días no tiene nada que ver con la liturgia católica. Más bien los sacerdotes católicos asumieron esta costumbre precolombina para poderla, digamos, incorporar al catolicismo y lucrar también con esto, porque la misa de 8 días es permanente y es la que más se contrata, digamos, a la iglesia. ¿De qué depende esta parte? Aquí estamos viendo la parte del sol, de la luna y la estrella, y aquí vemos la luna y la estrella en la realidad, y vemos que está muy ligada a la luna, y acá en el altar de Coricancha estamos hablando de que esta es la Apachocori, una estrella que está muy ligada a la luna. Con el pasar de los días se va distanciando, ustedes pueden ver que se va distanciando poco a poco, hasta que llega un momento en que desaparece por el horizonte nocturno, y luego de 8 días, a 9 máximo, aparece al lado del sol como el lucero del alba. Vale decir que es la chasca que llaman el ururi. Entonces, esta parte de reencarnación, de este ciclo de vida, no se la va a explicar en la parte católica porque tú sabes que no hay el concepto de reencarnación en el catolicismo, ¿no? Y por lo tanto, ese es el famoso Lucifer, que es un poco satanizado, en este caso es el ángel malo, qué sé yo. Entonces, es uno de los elementos dañinos que combate, digamos, la Iglesia Católica. Entonces, ese es un concepto muy interesante de volver a renacer a través de este concepto que estás viendo acá. Pero, ¿qué tiene que ver esta parte? Aquí viene ya la parte de lo que habíamos visto más anteriormente, de la relación del perro con el despacho de las almas, ¿no? En mi pueblo, en el pueblo de mi mamá, que estamos hablando de Sabaya, que es una zona sureña cerca del Salar de Uyuni, cerca del Salar de Coipasa, una zona de origen que la vamos a explicar más después, muy importante. Hay una serie de costumbres de despacho de las almas muy profundas. Y una de ellas es de que una vez que el difunto ya nos dejó, empezamos nosotros a hacer el lavado de la ropa. Y entonces ahí es donde empezamos a lavar toda la ropa y
distribuimos la ropa vieja, la quemamos, la ropa que todavía usan se la puede compartir con la comunidad. Y en la noche, antes del despacho, se empiezan a desarrollar pequeñas artesanías que pueden ser también como malacitas, no sé si recuerdan, hay pequeños quintales de azúcar, pequeños quintales de arroz, comida, una serie de elementos para un transporte, ¿no? Y entonces se van fabricando de cartón vehículos, puede ser un buque, un avión, un auto, un tren, lo que sea. Y eso se va llevando hasta el día siguiente ya para el despacho del alma. Previo un ritual para limpieza del alma, se empieza a adornar a un perrito negro. El perrito negro se lo adorna y muchos dirán también, son salvajes porque lo van a matar al perro, lo van a sacrificar. Pero en nuestra costumbre el perrito prácticamente asume su condición de guía del espíritu del difunto para poderlo transportar al otro lado del río de sangre, decimos nosotros, ¿no? Pues una vez que se acabó ya de adornarlo al perrito con una serie de cosas de colores, lanitas de colores, hay una persona que se disfraza con la ropa del difunto. Si es hombre, va a asumir su saco, su ropa y se va a vestir. Inmediatamente agarra un chicote para castigo y entonces va recomendando y castigando a cada uno de los que están ahí presentes y les dice, cuidado que me estés siguiendo porque si no, no tienes que ser flojo. Solamente los flojos continúan este camino de la muerte. Entonces, como han visto anteriormente en los términos lingüísticos, está muy relacionado también la muerte con esta parte de la flojera, de la pereza. Entonces, les recomienda de que no sean flojos y que sigan trabajando y que sigan desarrollando vida en este mundo. Y una vez que se hace eso, se lleva ya todas las ofrendas que se hizo noche anterior, se lleva las ropas y se destina a un chamán o al mismo que se vistió de difunto, y van a una loma donde generalmente están las chulpas, y ahí se hace una hoguera, se lo vilancha al perrito y se saca toda la ropa y se empieza a quemarla. Y generalmente esto es al atardecer, y uno tiene que retroceder hasta el lugar de la comunidad donde se han reunido, y de ahí se observa las señales que hay en el humo. Entonces mucha gente ve que el alma se está preparando, alista un caballo, carga todos los alimentos y corre y se va. O puede ubicar otro vehículo también. Entonces, en ese sentido ya uno ve que ya se ha ido el alma, se ha despachado, entonces ya no va a penar en esta vida, sino se ha integrado al gran mar de energía de la vida y tiene la posibilidad de reencarnarse en otro ser en cualquier momento, ¿no? Entonces es el ritual que se hace. Y hay una semejanza muy interesante con Egipto. Y hay un dios Anubis, que es un perro, que también hace cruzar en su lancha al difunto al otro lado. O sea, hay una cosa muy similar. Y lo más interesante es que en Aymara Anu es perro y Anubis es el dios egipcio. Entonces, no sé qué relación habrá, no tengo idea. Probablemente hay una coincidencia, pero tal vez no es así. Tal vez la costumbre ha sido muy pretérita en nuestra parte de nuestro continente, y quién sabe, de aquí fue la idea también hacia el lado de África, ¿no? Y tal vez no podemos decir lo contrario, porque tal vez ya la parte egipcia, si se van a dar cuenta, es más posterior a nuestra civilización. Entonces verán, este Dhamma es interesante porque hay una similitud por un lado, y por otro lado hay diferencias obviamente también, ¿no? Entonces, en ese sentido. En el calendario Tiahuanacota y en el calendario Inca, evidentemente, siempre se manejó 12 meses al año.
con la parte equinoccial donde se podían corregir, que era el mes chiquito, se podían corregir el año bisiesto, etc., ¿no? Y que generalmente era por el mes de marzo. Ha habido una reforma que se fue por mes de septiembre, pero siempre en equinoccio. La lógica antigua, ¿por qué en equinoccio? Porque el Sol y la Luna están en una situación de equidad. En cambio, si lo hacemos en junio, el Sol está languideciendo, por lo tanto hay que hacer un rito para el Sol para que vuelva a revivir, ¿no? Y en el caso de diciembre, igual la Luna está un poco cayendo, entonces hay que hacer un rito para que la Luna vuelva a revivir, digamos, ¿no? Y en cambio en equinoccio, el Sol sale justo por el este, no por el noreste ni por el sureste, entonces hay una equidad. Y hay muchas crónicas que en el libro ustedes van a encontrar, de los amautas de Tiahuanaco, que empiezan a establecer este año nuevo en equinoccios de marzo, más que todo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre en esto? En todo este calendario hay un mes que, si ustedes pueden ver acá, es en noviembre, dice Aya Marcay, o sea, sacan a los muertos y los van marcando, o sea, alzando para poderles compartir con ellos, digamos, la costumbre. Y ustedes pueden ver con más claridad acá. Y este es, digamos, una forma de compartir que en muchos pueblos todavía se practicaba. Yo de niño todavía pude ver, en el caso de la comunidad de Chipaya, por el lado de Sabaya, que todavía destapaban los ataúdes para poder compartir con los almas, ¿no? Con los espíritus, con los muertos. Había todavía esa costumbre que obviamente ya la eliminaron, porque ya no hay la técnica de hacer la momificación, por ejemplo, de los finados. Entonces ya ahora muere y se lo encajona y listo, ¿no? Entonces, esto evidentemente en nuestros pueblos es normal, ¿no? Entonces, estamos hablando del Amaya Mancaña Uru, que es, digamos, en el caso de Aymara, que es el Día de los Difuntos, pero Mancaña quiere decir compartir, comer con ellos, compartir con ellos juntamente, ¿no? Entonces, hay una variedad de comidas que se van ofreciendo, y nos faltan las tantahuaguas también que están en esto, ¿no? Entonces, es una fiesta donde se espera la llegada de los difuntos y se comparte con ellos y luego se les espera. Y aquí está, digamos, uno de los elementos epigenéticos más importantes. Esto de la tantahuagua, de la cabecita de yeso, tiene una referencia muy pretérita. Imagínense esto, que también son caritas de yeso, de momias de chinchorro, que en este caso, como son artificiales, tiene 7.000 años de antigüedad. Hay otras momias que no son, digamos, elaboradas, no son artificiales, sino son naturales, que llegan a 9.000 años de antigüedad, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de 5.000 años de antigüedad, que coincide con la primera edad de Huamán Poma, que también habla de que la primera edad de Huamán Poma se inicia 5.000 años antes de Cristo. Entonces estamos viendo que aquí justamente empieza ya el factor cultural y el factor civilizatorio empieza a nacer en este punto, ¿no? Y la epigenética está en que este código de las caretas que inmortalizan al ser, porque evita que se vea, digamos, la calavera, que ya empieza a ser como si ya estuviera totalmente deteriorada, entonces acá no, la mantienen, digamos, con un rostro como que ellos quisieran verlo siempre, ¿no? Permanente. Y aquí es lo mismo, entonces aquí nosotros vemos en la Tantahuagua rostros de todo tipo de personas, ¿no? Entonces ahí uno puede adquirir, si el finado era minero, entonces encuentra una carita de eso con un casco de minero. Y así sucesivamente, entonces hay cosas de ese tipo, ¿no? Y ven acá ustedes también similitudes, porque aquí estamos hablando de las mismas momias de Arica, y aquí estamos hablando también de las tantahuaguas ya paradas que prácticamente son similares en esto, ¿no? Y esto se va a ir dando de generación en generación y en una serie de estados civilizatorios posteriores. Estamos hablando de esto de 5.000 años antes de Cristo,
Luego vamos a ver también en Paracas, más o menos estamos hablando de 500 años antes de Cristo a 700 después de Cristo. Más reciente en el caso de los Chachapoyas, ¿no? En el caso de la momia de la biocivilización de Huari y Tiahuanaco, que se encuentra por Lima, ¿no? Que también estamos viendo este factor. Y aquí estamos viendo unos ojos, digamos, medio celestes, que también tiene que ver con lo que habíamos hablado más antes de Achachururi, de ese tránsito, y que se lo representa con la esmeralda, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces antiguamente ponían en la lengua la esmeralda para representar justamente la estrella de Ururi, ¿no? De la chasca que se llama en quechua, ¿no? Como verán, esto se va repitiendo permanentemente y actualmente en la modernidad, digamos, también se lo va representando de esa manera. Este es, por ejemplo, en Puno, ¿no? El señor de la bala, que es el patrono de Puno, donde para representar al Espíritu de Cristo solamente está el rostro. No está el hombre martirizado, colgado acá, sino simplemente lo que se quiere es representar es el espíritu de este sabio. Pero es sabio no judío, porque está al lado del sol y de la luna, que están mirando hacia el sur, ¿no? Y está el Kapagnan aquí con la estrella de 8 puntas, que es distinta a la estrella judía de 6 o de la de 5, que está distinta, ¿no? Entonces verán, hay una serie de elementos propios, simbólicos, que surgen a través de cierta careta también católica. Entonces hay una técnica muy interesante, el manejo de la simbología en el mundo precolombino es muy sagaz, muy inteligente, ¿no? Entramos a la otra parte que vendría a ser, hablamos de la muerte, ahora vamos a hablar de la vida, que vendría a ser su complemento, y ahí puedes ver ya la relación del sol con Pacaritambo, por ejemplo, ¿no? Con el origen. Y aquí es una representación muy clara, la vivienda, por ejemplo, de los chipayas, que está en el altiplano sur. Y en Aymara, Utjaña es el útero de la madre tierra. Utjaña, Utajacaña, que también es el útero de la madre, ¿no? Y entonces Utajacaña quiere decir casa de la vida, la matriz de la madre, ¿no? Entonces cuando uno ingresa a dormir, digamos, en la noche, en la casa, empieza a colocarse en posición fetal, ¿no? Entonces ahí es donde agarra el sueño y inmediatamente agarra el sueño, el cordón umbilical se conecta con la madre tierra y empieza a soñar. Y la madre tierra le va transmitiendo una serie de cuidados, de precauciones, en el caso de algunas cosas que le pueden ocurrir. Entonces al día siguiente ya con esa información va cuidándose para poder desarrollar algunos trabajos que puedan realizar. Pero el vano de la puerta es pequeño y forzosamente uno tiene que bajar la cabeza, y además ese vano está dirigido siempre al este. Entonces, al clarear el día, uno ya va saliendo y lo primero que hace es agachar la cabeza y los primeros rayos del sol le dan en la coronilla. Entonces, reproduce el nacimiento del bebé, ¿ya? Esta casa es una poesía energética. O sea, en la noche carga pilas con la oscuridad, no tiene ventanas. ¿Qué es lo que tiene que cargar energía? Es la noche, es la oscuridad. Y uno, por más que no haya comido nada, al día siguiente, por haber dormido correctamente en la oscuridad, sale con ciertos brillos todavía de fuerza, ¿no? Ahí demuestra que evidentemente la energía de la oscuridad es muy importante, ¿no? Y al día siguiente ya se conecta con la energía de la luz, entonces ahí empieza ya a ver la comida, empieza a ver otro tipo de actividades y complementa esas dos energías. Hablemos de la muerte de la noche y del día de la vida. Entonces está complementando cada día que uno va a dormir, está muriendo y al renacer está viviendo, ¿no? Entonces
Esa es una complementariedad, vida y muerte, que no se la puede separar. Siempre va a estar junta, ¿no? Entonces es una, como les decía, una poesía. Y cómo también se da en otros ciclos. Lo que les decía, Caral, que es una de las primeras civilizaciones que tenemos aquí ya descubierta, 3000 años antes de Cristo, y se encuentra también la momia de la mujer, en este caso también en posición fetal. Entonces a todos las momias siempre las han depositado en posición fetal. Aquí podemos ver una serie de chulpas, ¿no? Tanto de piedra como también de barro, que el código es el mismo, o sea, todas las puertas, si se dan cuenta, están dirigidas al este. Ya es el otro ciclo, ya no es el ciclo, digamos, del día y de la noche, ya es un ciclo de la vida y de la muerte. Entonces uno va entrando acá cuando ya ha muerto, le han depositado en esta chulpa, y tiene la puertita que le permite renacer en otro ser. Entonces habla de otro ciclo más largo que ya no es del día a la noche. Estas son las chulpas de Julo, del municipio de Zavalla, muy antiguas, ¿no? Y de colores que son muy típicas de las primeras fases, por ejemplo, de desarrollo cultural civilizatorio. Acá no se nota bien, pero tal vez aquí un poquito hay dos jerus que se coloca por encima, que vienen a ser los senos de la madre tierra, ¿no? Donde van botando la leche, que en este caso es chicha de quinoa o lo que sea, ¿no? Y entonces aquí también se nota un poco que los dos jerus. Entonces esta es la parte vaginal, la puerta es una parte vaginal, ¿no? O sea, la forma que tiene. Y entonces ahí es donde hay una posibilidad de que ese finado renazca también en otro ser. Entonces tenemos ese código muy importante en nuestra cultura, ¿no? Y cuando ya manejamos el sol y la luna, ya tenemos otro concepto. Ya recién entendemos, cuando manejamos el sol y la luna en esta forma, en esta posición, recién entendemos el sentido de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá si nosotros relacionamos el sol como una energía expulsora masculina y la luna como una energía atractora, estamos haciendo, y este es de un monolito del norte del lago Titicaca, que está el código acá bien presente, estamos hablando de la sístole y de la diástole. Y esa sístole y diástole reproducen la vida cuando se complementan. Pero reproducen la muerte cuando hay una manera de querer que una energía empiece a dominar a la otra, como ha sido, digamos, la religión católica. Por la parte solar, porque la religión católica es una religión solar, que impone el sol respecto a la luna. O sea, se impone sobre la luna, sobre el concepto femenino. Inclusive es más, cuando llegaron a América, la parte de los curas, no existía la parte femenina. La Virgen es creación andina fundamentalmente, porque no nos olvidemos de que cuando hacen la primera iglesia en Copacabana, que era el centro neurálgico de toda la civilización, ¿no? Destruyen la huaca de Mama Oglio de la isla de Coati, que nunca se llamó Isla de la Luna, sino la isla de Coati. La Isla del Sol jamás se llamó Isla del Sol, es la isla Titicaca. Y la han puesto al revés para que nos desubiquemos nosotros totalmente en nuestra mente y seamos totalmente desubicados y sean borregos para que nos puedan pastear al lugar que ellos quieren. Porque si fuera así, la Isla del Sol hubiese sido la isla de Coati, que está al naciente. Y la isla de Titicaca debería ser la isla de la Luna, porque está al poniente. Pero han trastocado la idea y la isla más grande, que en este caso es de Titicaca, la han vuelto Isla del Sol. Entonces hay un manejo también de colonialismo espiritual que han permitido, digamos, este tipo de detalles, ¿no? Entonces les decía que en el caso de la Virgen de Copacabana, se dan cuenta de que los descendientes de incas, de que dentro de la iglesia no había el ser femenino. Habían 3 machos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y entonces nadie entraba a la iglesia. Y se había invertido semejantes cantidades de recursos
fundiendo las planchas de oro y plata que sacaron de la huaca de Mama Oglio de Coati. Y con eso construyeron la iglesia de Copacabana. Pero entonces, como no entraban, entonces hicieron unos balcones en las iglesias, y esa es la primera fase de las iglesias que hay en el mundo andino, donde todos tienen balcones. Porque cuando quieren entrar a la iglesia, la misa del balcón, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan a tener, digamos, una serie de complejos. Y al final, un cura se le ocurre decir, ¿y por qué no están ingresando a la iglesia? Y la gente de la comunidad le dice, porque ahí hay puro machos. Entonces ahí aparece ya una mauta, hijo de un inca, y que hace la imagen de la Virgen de Copacabana, la imagen de la Virgen Morena, y la entronizan dentro de la iglesia, y recién la gente del pueblo ingresa porque ya hay chachahuarmi dentro de la iglesia, y entonces ya hay vida, ya se reproduce la vida. Entonces es importante, digamos, esa parte del sol y la luna, que en este caso nos ubica a nosotros. El colocarlo acá, el sol y la luna acá, quiere decir que estamos mirando hacia el sur. Y este es un código muy importante de ubicación que nosotros debemos tener siempre, ¿no? Fíjense en esto. Tenemos nosotros el altar de Coricancha acá, y el centro fundamental de todo este altar es la Cruz del Sur. El sol está en esta parte a la izquierda y la luna a la derecha, porque está mirándose al sur. Pero en un altar, digamos, del norte del planeta, que es el caso de los masones, está tapada por la imagen, la luna está al otro lado y el sol está al otro lado, y el centro es la estrella polar, o sea, vale decir que los del norte se van a ubicar siempre con la estrella polar. Para el norte es correcto, pero eso es incorrecto para nosotros, porque nosotros no nos podemos ubicar con la estrella polar, porque no la vemos, porque la esfera terrestre hace que no la podamos ver la estrella polar, pero no las inducen por varios factores, ¿no? Por la religión, que nos dicen que es la estrella que guía, es el monoteísmo, y por la política, porque la estrella de los comunistas también es la estrella polar, la estrella de los fascistas de alemanes también es la estrella polar, o la estrella de David, que también es la estrella polar, o la de Belén también, ¿no? Entonces, hay un sentido de desubicación de las personas a través de sus códigos religiosos, políticos, ideológicos. Al generar ese tipo de elemento, nos hacen que tengamos una debilidad conceptual, no estemos desesperados, entonces ahí aparecen los mesías con sus respuestas, digamos, salvación, etcétera, y que nos van ligando a un sistema colonial. Entonces, la ubicación es muy importante, el sol y la luna, porque han visto ustedes acá, está muy claramente definido por el escudo de los incas, ¿no? Y otro de los elementos que también nos genera una desubicación es la parte antropocentrista, digamos, que tiene la concepción euromediterránea, ¿no? Aquí ven la luna al revés, el sol está a este lado porque está justamente hacia el norte, ubicándonos. Y ellos, como no pueden ver el centro del universo, como nosotros lo vemos en el sur, entonces lo fabrican y lo ponen como un hombre. Entonces es el hombre el que domina ese universo, porque ya es una cosmogonía, no es una cosmovisión. Entonces ya se inventan este código. ¿Por qué? Porque hay necesidad de que ellos tengan que fortalecer al hombre como tal en el norte, porque están medio botados al vacío de la galaxia. Entonces, en ese sentido, están como botados del paraíso terrenal. Entonces, hay su lógica del paraíso terrenal y demás situaciones en su Biblia. En cambio, en el caso de nosotros, aquí encontramos estas 5 estrellas, que es la cruz de Cygnus, y abajo está la cruz del sur. Y en este óvalo está la galaxia, y el centro de la galaxia está acá. Nosotros tenemos la ventaja de ver el centro de la galaxia 9 a 10 meses al año.
En cambio, los del norte del planeta, entre 2 y 3 meses al año, apenas lo van a perfilar. Pero en cambio nosotros la vemos de frente, por lo tanto no tenemos por qué inventarnos qué cara tiene, la vemos de frente y esa es la cosmovisión que tenemos nosotros directa de una realidad cósmica. Y esto va a permitir que evidentemente el Sol esté a un lado y la Luna al otro lado para poder ubicar este concepto fundamental. Ya más después ya hubo cambios, cuando ya incursionan los españoles, ya hay incas que se convierten, en este caso Huáscar, ya que se convierte en divino, es lo mismo que su papá Huayna Cápac, y ya pretenden colocar en vez del Punchao a un sol acá y empiezan a deformar. Y eso coincide con la religión católica que llega de allá y son fáciles aliados que se alían en base a ese concepto del sol como centro del universo y hacen creer que el Inca es hijo del sol, cuando es hijo del sol y de la luna, como se muestra en el altar de Coricanchi. Entonces, todas esas deformaciones, obviamente, a nivel civilizatorio hay que empezarlas a recomponer. Y después tenemos el otro concepto de la complementariedad, ¿no? Entonces, hay necesidad en esa misma parte que habíamos visto más antes de la parte expulsora y de la parte atractora, que es el monolito de Pucara, que está en el norte del lago Titicaca. Se ve aquí ya una serie de volutas que plantean el manejo de energía, de atracción de la energía de arriba, de atracción de la energía de abajo, y que van armando la complementariedad energética que permite justamente la vida como tal, ¿no? Eso es bien importante porque tiene que ver también con lo que habíamos dicho al principio de Jiwa Caña, que es amar, que tiene que ver esto. La complementariedad es el amar como tal. Es complementar la fuerza expulsora con la fuerza atractora. Y esto es sumamente importante porque va armando y va fortaleciendo cada una de las partes que tiene nuestro cuerpo y va generando con todas estas energías un ser completo como tal, ¿no? Esto es, digamos, importante, este concepto que también es epigenético, que tiene muchos miles de años también para nosotros, ¿no? O sea, este código se inició con la lápida de Chiripa, pasó a Tiahuanaco y empezó a generar este concepto hasta que llegó a la pintura inclusive potosina, donde se ve en la Virgen de Saraya el mismo código, ¿no? Después tenemos acá otro código que es muy interesante, que empieza a ver cuando ya lo quieren ajusticiar al Inca Tupac Amaru I, que lo detienen, pero ¿dónde empiezan a ser derrotados? Porque empiezan a tener como encarcelado a la Illa que tenía el Incario en esa época. No nos olvidemos que el Incario resistió alrededor de 40 años la invasión española y que dentro de los códigos de la historia hemos encontrado de que jamás los españoles vencieron a los incas. Fueron los mismos hermanos de los incas que se aliaron a los españoles y que querían tener otro tipo de poder, que pusieron los guerreros para poder derrotar a sus propios hermanos. En todos los casos. En el caso, digamos, de Atahualpa, no fueron 160 soldados que ni siquiera sus arcabuces funcionaban bien los que derrotaron a un gran ejército de Atahualpa. Fueron justamente las alianzas que se hizo con los incas ya solares de los laicas, que empezaron a tener relación con los españoles, y ellos pusieron miles de guerreros para poder desarrollar ese tipo digamos, de victoria frente a Atahualpa. Pero ni bien murió Atahualpa, al día siguiente ya había otro inca esperándolo en Cusco. ¿Quién elegía a ese otro inca? También la historia nos eliminó ese concepto. Había un Consejo Supremo de Sabios, de todos los suyos. Y eso justamente se documenta solo en crónicas indígenas. Y como la historia oficial nos las han contado en base a crónicas de españoles, ahí es donde empezamos a tener otro tipo de visión de nuestra propia historia. En el caso de las crónicas indígenas, ellos siempre hablan del Consejo Supremo. Guamán Pome dibuja inclusive al Consejo Supremo,
Y entonces el Consejo Supremo ya había elegido al Inca Manco, que lo estaba esperando a Pizarro en Cusco. Y bueno, ya con todos sus aliados, Pizarro va y lo empieza a derrotar al Inca Manco, quien ya luego se refugia, digamos, en la selva, y ahí es donde resisten los 39 años de resistencia que hubo. Entonces, el último Inca fue Tupac Amaru primero, y es toda una conflagración, o sea, hay una Coya Beatriz que es la que es el trofeo de guerra, y dice Toledo, el que lo vence y lo pueda traer a este Inca, se ha de casar con la Coya Beatriz y va a entrar a la nobleza, porque estaba reconocida por la nobleza española. Entonces ahí es donde entran y empiezan a pelearse por detenerlo al Inca, que no se sojuzga para nada ante Toledo, y Toledo hace que lo maten lo más rápido posible. Pero lo más interesante es este código. ¿Qué era este código de Huanacauri? ¿No? Estamos hablando de una parte terrenal y una parte arriba, digamos, de la otra parte. Y ahí vemos que hay códigos en Tiahuanaco muy interesantes de dos tipos de dragones que hay. Uno que están con alas, ven acá, que es el Huari Viracocha, y otro está sin alas, que es el Huari Vilca, que es de la profundidad de la Tierra. La energía de la profundidad de la Tierra con la energía del centro de la galaxia, eso va a permitir que nos armonicemos y podamos recrear también una buena vida, una vida plena. Entonces es un código muy interesante que también está expresando esta huaca, digamos, cautiva que los españoles nos han querido justamente destruir algo con esto. Hay otro código de la muerte que es el suicidio, pero hay un suicidio que es emotivo, y hay otro suicidio que es consciente, que es el quitarse el ego. Entonces hay muchas representaciones acá en la parte cerámica que aparece ya explicado en el libro de Carlos Milla Villena, en el libro del AINI. Y aquí estamos viendo un código muy interesante. Él se va sacando la cabeza, se saca la cabeza, le da la vuelta y lo pone al lado del corazón del Chuyma, o sea, lo vuelve consciente, la parte racional lo vuelve consciente, y él ya se saca la cabeza, ya perdió el ego. Y hay otras imágenes que se convierte en su verdadero ser, recupera su verdadera kamasa como tal. Entonces acá ya la persona como hombre está aquí consciente y se convierte en un puma, este es el chachapuma, por ejemplo, ¿no? O en un dragón, o en un tigre, que es en el caso de Colombia, ¿no? Entonces, este es el de San Agustín, por ejemplo, ¿no? Eso del jamasa, del verdadero espíritu, es el revivir de tu verdadero ser natural. O sea, a ti, Mori, te dicen oso, entonces es tu jamasa, es tu verdadero ser natural, ¿no? Mori es el nombre que te han puesto, entonces cuando ya eliminas el ego ya te conviertes en oso. Entonces esa es más o menos la idea del código que tenemos acá, ¿no? Y es también la muerte que tiene que ver con ese suicidio consciente que te permite recuperar tu verdadero ser, ¿no? Y también hemos hablado de la muerte comunitaria, que es el Hiwasa, ¿no? Que es muy diferente a lo que es el yo, tú, él en el español, yo presente, tú presente y él presente. En el caso, por ejemplo, de la Aymara es Naya, yo estoy en un vacío, Huma, Kupa y Hiwasa. Y también estamos hablando del Hiwasa acá como una especie de, si hablamos de Hiwa, que es muerte, ¿qué está haciendo acá esta otra persona, digamos acá? Porque estas 4 personas se pueden pluralizar. Manaka, Humanaka, Hiwasanaka, y Upanaka, etc. Entonces, estamos hablando de un nosotros comunitario. Y para armar un nosotros comunitario tenemos que morir, matar el ego. Porque de lo contrario entra el caudillismo. Y el caudillismo es el primer enemigo de una comunidad.
Entonces ahí es donde aparecen los grandes líderes mesiánicos y empiezan a destruir totalmente la comunidad, ¿no? Entonces ahí es uno de los factores por el cual se destruyen grandes movimientos sociales por el caudillismo. Entonces no reconocen la verdadera esencia de lo que es la muerte del ego en un nosotros comunitario, ¿no? Entonces esto permite, digamos, desarrollar estos temas que son muy importantes de la muerte, ¿no? El Hamur Paña también es otro tema que es muy interesante, que también se encuentra en diccionarios muy antiguos de Aymara, en el caso de Bertonio, que lo describe como el parar mentes, o sea, es la meditación, es la muerte de las ideas, de los pensamientos, y tú puedes empezar a encontrarte en tu propia realidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los aikidokas, tienen la misma posición que tienen acá los monolitos en Tiahuanaco y en la isla de Pascua. Y los aikidokas, obviamente, es un reflujo actual, no es un arte marcial nuevo, o sea, antiguo, es muy nuevo, estamos hablando de unos cuantos años nada más que se ha formado el aikido. Pero lo interesante es que maneja el mismo código que manejan nuestros amautas, chamacanis, chihuinis para convocar a los espíritus de la naturaleza, ¿no? Estos amautas siempre han sido combatidos por toda la religiosidad oficialista, tanto de evangelistas como de católicos y de protestantes. Y también de comunistas, porque nunca les ha interesado estos temas a la parte ideologizada que viene también de la colonia europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto es muy interesante analizar cómo estos códigos también tenemos que recuperarlo, porque Hamur Paña, estamos hablando de Pa, dos As, de dos pares que se van aglutinando en sí para poder concentrarse, meditar y demás desarrollos. ¿Cómo podemos explicarlo mejor? Aquí está una especie de síntesis que manejamos, más que todo traduciendo todos los rezos de nuestros amautas, ¿no? O sea, siempre van a hablar de ánimo, que es en este caso el chama, que está relacionado con la energía solar, con el fotón. Aquí entendemos bien claramente que el fotón, el gluón, la radioactividad y el gravitón son cuatro energías fundamentales que el físico parapléjico que nos dejó recién, Steve Hawkins, descubrió como los cuatro energías fundamentales del universo. Pero ya más antes nuestros amautas manejaban el ajayu, que está relacionado con la Tierra, que sería con el gravitón, el hamasa, que está manejado con la radioactividad de la Luna, el gluón, que está relacionado con el centro de la galaxia, que es el hamkayu, y el chama, que es el fotón que está manejado acá. Y hay varias formas de saber en la parte precolombina. Está el yatita, y en quechua es el yachani, que es el saber reproducir, el jamuta, el yuyani, que es el saber percibir y sentir, el unanchata, el unanchani, que es el saber simbolizar, y el toqueta, es que el tiaikuni, que es el saber estar. No es solamente un saber, el que nos enseñan el saber europeo es simplemente el yatita, o sea, el saber reproducir conceptos, conocimientos y reproducirlos. Tenemos que tener el jamut, el saber percibir, el tincaso que nos va a permitir pararnos y evitar que la bala pase por nuestro cuerpo. Y empezamos a desviar. Esos tincasos que tenemos son el jamut, el saber percibir, percibir que una persona es nefasta, en fin, leer señales, ¿no? El saber simbolizar, es todos los símbolos que han hecho nuestros antiguos. O sea, ¿qué es lo que nos interesa más de la historia? No nos interesa el proceso histórico que hacen los europeos del año 1000 y tantos, etc. Lo que nos interesa es la enseñanza que deja la historia. Por eso la simbolizamos en fábulas, en mitos, en leyendas, y eso es lo que importa de la historia, la enseñanza que deja, no la cronología, ¿no? Y en el lajayo, que el saber estar es el toqueta, el saber vivir en un espacio, el saber habitar en un espacio, habitar con las plantas, con los animales,
con la naturaleza como tal, es un saber también que es integral a todo este conjunto de conocimientos. Ahí sintetizaríamos en términos generales estos conceptos. Y el centro, evidentemente, es el aira, la recuperación del vacío, lo que habíamos hablado con el Hiwasa, ¿no? La muerte es el vacío el comunitario el que permite la organización de las ideas en este campo, ¿no? Y luego encontramos cómo los españoles tergiversaron una serie de mitos justamente ahí para poder imponerse como los gobernantes de esta nuestra civilización. Aquí, por ejemplo, encontramos a la crónica de Sarmiento de Gamboa, quien ha sido contratado por el virrey Toledo, específicamente para deteriorar todo lo que es el concepto civilizatorio propio que tenemos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, habla de Tunupa o de Viracocha, que a veces se lo juntan esos dos sabios, como una ropa blanca a manera del alba ceñida en cuerpo, o sea, como si fuera un árabe, un judío de la época de Cristo, qué sé yo, ¿no? Entonces, y habla de que manejaba un báculo y un libro. O sea, estamos hablando ya de que está señalando como si fuera un Cristo, ¿no? Entonces dice, Viracocha prosiguió su camino haciendo obras e instruyendo a gentes criadas, de manera que llegó a las comarcas que hay ahora, Puerto Viejo y Manta, que es en el lado del Ecuador. ¿Por qué hacen este tipo de variante? Porque los españoles llegan por Ecuador. Ya, entonces dicen, este Amauta se fue caminando por el mar y dice que van a volver mis discípulos en otro tiempo. ¿Y quienes vuelven en otro tiempo? Fueron los españoles, y entonces cambiaron el lugar del origen, que es el Salar de Uyuni, que sí se puede caminar, como ustedes pueden ver acá, que es el sur, es el sitio de origen, porque todos los mitos siempre llegan a ese lugar. Lo cambian con Manta, en el lado del Ecuador, porque ahí vienen los españoles. Y los españoles ya saben de los mitos y leyendas y se presentan a las comunidades como si fueran enviados de Viracocha. Por eso es que en muchas comunidades todavía les dicen huiracochas a los descendientes de españoles, ¿no? Entonces ahí vemos que ellos hacían horadar inclusive las orejas, se ponían los aretes, para hacerse dar oro y plata por las comunidades. Pero era toda una falsedad y una ruptura, digamos, de este código de origen. Entonces hay que recuperar el lugar de origen. En este caso estamos hablando en el caso del Salar de Uyuni, que vendría a ser este, que en tiempos muy antiguos, este era el lago Tauca, es un gran mar, donde el centro evidentemente era el monte Tunupa, donde está acá, y ahí es donde se desarrollaron toda la parte civilizatoria del origen. Por eso es que en los mitos hablan de Tunupa, Tahuapaca, Tarapacá, Ejeco, que es este eje que está en este momento planteado en esta parte de este Tunupa hasta el mar. Y tiene relación también con los mitos de Platón, de la Atlántida, que también Jim Allen empezó a aclarar que esta era la zona que más se acerca a las descripciones de Platón. Por lo tanto, no hay todavía una exploración arqueológica muy fuerte que nos pueda permitir ya justificar el lugar de origen. Entonces, esta zona de origen tiene, por ejemplo, el gigante del Cerro de Unita, que es un gigante, realmente es una obra de arte, pero monumental muy grande, ¿no? Aquí es donde ya están las momias de Arica, que hemos hablado ya en el origen de las Tantahuahuas. Este es el lugar de Isluga, que es un pueblo aymara muy antiguo. Están los Chipayas, el Taipi, que vendría a ser Sabaya, entre lo que es la cultura, digamos, de los lacustres, con la parte de los llaneros, ¿no? Que viene a ser, digamos, un primer origen que se va desarrollando en nuestra civilización. Esto es lo que les decía, que había hablado Jim Allen, de este centro y cómo el altiplano corresponde a los mismos estadios de Platón. Y bueno, hay mucho que investigar, evidentemente hay muchos elementos que están apareciendo nuevos, que vale la pena que los investiguemos en profundidad. Y ahí está la relación de Tunupa. Con Carlos Milla hicimos varias exploraciones por el Cerro Tunupa, encontramos
poblaciones así en círculo, muy antiguas y que representaban equinoccios y solsticios, inclusive los elementos de la Cruz del Sur. Y hay un lago en esta parte que es Chiarjota, que también está dentro de la cosmovisión de la Cruz del Sur. Hay una mancha negra que llaman los europeos el saco de carbón. Y en Aymara es el Chiarjota. Entonces, hay muchos elementos que, como verás, son muy interesantes que podemos empezar a analizar. León Pinelo es uno de los cronistas españoles que más empezó a profundizar los temas y empezó a decir que el continente sudamericano es el paraíso. La Atlántida es el paraíso como tal. Y es el primero que dibuja en el año 1600 el continente americano con el sur arriba. Y es uno de los primeros trabajos de un cronista que empieza a hablar, y este centro ubica como el centro del nacimiento de las cuencas mayores que hay en nuestro continente. Y claro, y en la realidad estos 3 puntos son los que él describe en su crónica como tal, y dice que alrededor de estos 3 puntos está el paraíso terrenal, el origen de la civilización, inclusive mundial, según él, ¿no? Entonces, como verán aquí, nosotros tenemos un continente con mucha riqueza. El Día de Todos Santos nos recuerda a nuestros ancestros que fueron capaces de consolidar una civilización milenaria de 7.020 años de antigüedad. Y esto, evidentemente, nos tiene que hacer ver que necesariamente tenemos que hablar de un continente propio, darle su verdadero nombre. Suyunpacha es Suyunacpacha o Suyuntinpacha en quechua, es el nombre de todos los suyos de nuestro continente sudamericano. Y no podemos seguir permitiendo que este continente lleve el nombre de un cartógrafo europeo, de un topógrafo europeo. Y creemos que nosotros tenemos propios nombres, tenemos que recuperar nuestra cualidad continental para tener una presencia mundial. Si no pensamos como continente, si no eliminamos el chauvinismo republicano, que empieza a seccionar todos los estudios integrales que deberíamos tener y evita, digamos, que se haga un gobierno civilizatorio propio, no vamos a poder competir con otras potencias mundiales y siempre vamos a ser dependientes de ellos. Siempre vamos a estar bamboleándonos entre izquierdas y derechas y no tener una personalidad propia como continente. Ese es el llamado de los abuelos que hemos tratado de consolidar en esta exposición. Decir, nuestros abuelos nos han dejado una gran civilización. Nuestro deber es reconstruirla, fortalecerla y devolverla su cualidad y su presencia mundial. Eso sería todo en la exposición. Hayaya Vladimir, muchas gracias por compartir tu sabiduría y este conocimiento muy importante y relevante para todas estas generaciones que estamos en vida y de hecho muy relevante en este tiempo también. Hay una pregunta de un participante que indica, mañana en el Cementerio General de La Paz se realizará la fiesta de Tuxtlos y ñatitas. ¿Hay alguna relación con la temática? Consulta para usted, Vladimir, por favor, de Adelaida. Sí, en realidad, como ustedes están viendo, el antiguo rito era sacar a las almas, a los muertos, para compartir con ellos, ¿no? Un poco las ñatitas vienen a ser esa continuación ritual. Y hay cofradías en La Paz donde empiezan a hacer los ritos, hacen una fiesta enorme, inclusive pasan prestes y demás situaciones. Tiene evidentemente una raíz en ese sentido antigua. Y creemos nosotros que de alguna manera se pervive esos códigos. Y yo tuve la suerte de participar en algunas reuniones de ellos y veo que hay un respeto único hacia esos espíritus de cada una de las chulpitas, pero generalmente a veces son chulpas que las ponen ellos los nombres. Lo ideal es tener
un respeto de nuestros propios ancestros, ¿no? Ya, con nombre y apellido más claro para que podamos tener el apoyo también de ellos, del espíritu de ellos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Hayaya, muchas gracias por la respuesta. Bueno, ahora en esta parte de la exposición vamos a invitar a Luisa Gualán para que comencemos con esta segunda parte. Y bueno, Luisa es investigadora cultural, es sanadora del pueblo Saraguro Quichua de Ecuador. Bienvenida, hermana Luisa, muchas gracias por estar acá. Es un placer contar contigo y por favor, si quieres compartir la pantalla o si quieres hacerlo sin diapositivas, como tú quieras, Luisa, bienvenida, por favor, y tienes la palabra. Muy buenas noches, Mori. Muy buenas noches a todos quienes están conectados en este tiempo-espacio. Agradecer a la vida porque nos permite encontrarnos en este círculo de conocimiento y de compartir. Pues no tengo diapositivas, más bien es mi compartir desde la experiencia de cuánto nosotros hacemos, qué nos significa para nosotros. Soy de Ecuador, del pueblo Quichua Saraguro. Estamos al sur del país, en la provincia de Loja. Nuestro cantón es Saraguro, pero nuestro pueblo que nos identifica como indígenas es también nuestro pueblo Quichua Saraguro. Estamos asentados en los territorios ancestrales de los pueblos paltas, ambocas, y en este tiempo nosotros usamos, digamos, estamos siendo parte de este territorio acá como saraguros. El tema que nos había compartido Mori para poder compartir en nuestra visión, en nuestra convivencia, todo se desarrolla desde el Ayllu, todo conocimiento se gesta en el Ayllu, que es la familia, y luego se comparte con el Hatun Ayllu, que es la comunidad, y así con las tentas, que son como provincias, y con el Ecuador Mamayacta, con el Mamayacta, con el conocimiento con el país y con demás pueblos. Respecto al relacionarse o al cómo sentir o cómo celebrar, cómo concebir la vida y la muerte en la existencia, es que siempre están juntos, siempre están juntos. Mientras estemos en este espacio, también estamos siendo parte de la experiencia. Cuando lo tomamos de una forma más consciente, estamos, como en la anterior intervención también nos decía, el ejemplo de del día y la noche, cuando podemos volver a renacer. En esto se desenvuelve, digamos, en nuestra cosmovisión, en cómo se continúa el eterno Pachacuti. El eterno Pachacuti es el continuar del tiempo, el continuar de la vida, el continuar de la existencia. Se transforma. No es el principio la vida, no es el fin la muerte, sino se transforma y se continúa. Entonces, así continuamos la vida de nuestros ancestros en conocimiento, en sabiduría, en existencia y la manifestación humana de existir en este espacio-tiempo de esta forma. Desde la visión de sanación, cuando estamos también existiendo, podemos experimentar este proceso de transformación, de sentirse vivo, pero también tenemos que despedir de alguna forma y tenemos que morir para poder volver a existir o continuar existiendo. Y cuando morimos nos despojamos de algo que nos está interrumpiendo trascender. El mensaje anterior estaba claro, como ejemplo, era uno, el despojarse del ego. Entonces, y así en el campo de sanación, actitudes, comportamientos, conductas humanas, personales, familiares, sociales, de las cuales en algún proceso de sanación que podamos trabajar, entonces vamos a experimentar
este proceso de despojo, ya sea con acompañamiento de taitas, de mamas, acompañamiento terapéutico con plantas sagradas, en el temazcal que mucho nos representa lo que anterior también estaba manifestando, el vientre sanador. Entonces es un vientre sanador en donde volvemos a la tierra y somos uno con la tierra. Y al mismo tiempo la tierra nos pare, nos da vida y nos devuelve la vida nuevamente. Y ese renacer podemos experimentar en estos procesos de sanación. Entonces, para nosotros la celebración de la vida y la muerte y el momento de transformación en nuestro pueblo saraguro es un momento de celebración, también de acompañamiento. Pero la información es mucha, les voy a compartir como detalles específicos. Cuando fallecen los niños, nosotros hacemos fiesta, danzamos, hay música y hay temas específicos que son para danzar en esa fecha. Una de las piezas, digamos, de los tonos, se llama el baile del curiquingue. Curiquingue es un ave que vive en las peñas y su plumaje es similar a la vestimenta del hombre saraguro. Entonces, y es curi, es de oro, y kingue o kingu, es kingu como en zigzag, o sea que camina o vuela de esa forma. Entonces, es esta conexión del curiquingue que está entre el cielo y la tierra, habitando al mismo tiempo. Y esta danza se danza como remedando o recordando la vida del curiquingue, cómo, qué come, de qué se alimenta, cómo se mueve, que come lombrices y luego tiene su pareja. Entonces, todo eso se va narrando, pero en una danza. Asimismo, hay otra danza que se llama el baile de mi sombrero, y aduce a nuestra vestimenta, del cual vestimos los araguros. Y hay, es como una danza en competencia, porque está todas las personas en un salón y hacen como dos parejas, hombre-mujer, y termina, digamos, es como gana la pareja que hasta cuándo dura la canción, porque es una canción en donde narra toda la vida del que ha vivido y cada vez se va incluso construyendo estrofas en ese momento. Entonces la pareja que avanza a danzar y otra que ya se cansa, digamos, ya pierde y hasta ahí se termina la danza. De esta forma se manifiesta en poder despedir a la existencia también de esa forma y de poder reconocer de que no todo es tristeza. Y para nosotros, los pueblos andinos, no hay luto en la forma de vestirse. Al menos en nuestro pueblo saraguro, por ejemplo, en el altar, cuando se mueren los niños mismo, se arregla un altar con muchos colores de flores, muchos colores de la huipala, muchas formas, y se arregla un altar en un lugar alto de la casa, en un salón. Entonces, y se le pone haciendo sentar como una imagen al bebé o niño, que sea más o menos hasta unos 7 años. Entonces, está sentado como una imagen, vestido de blanco en un altar de muchos colores. Y cuando fallece un niño o un joven o una señorita que aún no se hayan casado, siempre se pone la chacana. Nosotros arreglamos una chacana que es como una cruz cuadrada, pero que pende de un péndulo y está arreglada con muchas flores y en cada esquina tiene una vela. Este es de mucha de mucha representación porque es un elemento en donde representa la vida y la muerte juntos y también representa en que ya sea un joven, señorita o niño, nunca fue solo, siempre estuvo con alguien más
O sea, esos 4 elementos, esas 4 personas, esas 4 energías que siempre estuvieron con él. Entonces, él no está muriendo, no se está yendo solo, nunca estuvo solo. Eso representa al medio de la sala. Entonces, cuando fallece una señorita o un joven que aún no se haya casado, hay una noche en donde también se le hace una ceremonia especial, en donde se le hace casar, como se dice, se hace matrimoniar. Y también hay una danza del matrimonio, donde narra igual la vida de la persona y luego está devolviendo a la casa, al hogar, a los padres, el platito, la cucharita, la comida del que se alimentaba y ahora va a ir a comer y alimentarse en otra casa. Entonces, es de esa forma como se celebra el poder despedir a los seres en cuanto en nuestras comunidades van a otro espacio. Esta celebración de la muerte de los niños en Quichua es Huachaykunguri. Huachaykunguri es como reverenciar a la muerte de esta forma y que esta forma, este ser es un ser de luz a los cuales el cual estará guiándonos, guiando nuestro camino. Y cuando ya van a ponerle en un ataúd al niño o a un joven, se encarga flores. Entonces, en ataditos, por ejemplo, si yo tengo un bebé que haya muerto años anteriores y ahora ha muerto otro niño, en ese ataúd se encarga flores. Entonces, deme llevando estas florcitas y cuando llegas al lugar en donde están los niños, por favor, le entregas en mi nombre, que esto es mi encargo. Y en el ataúd llevan muchas flores de muchos encargos de muchas mamás. Y según la historia de las abuelas, dicen caso que algunas mamás no hayamos recordado de poder mandar haciendo un encargo, el angelito, decían ellos, las flores que él llevan, que son para él, les dividen hasta los pétalos más pequeñitos hasta hacer alcanzar para todos los niños en donde van a llegar. Y es así como siempre está en esta comunicación constante de poder relacionar entre la vida, la muerte, la existencia propia mismo. Y como cuando nuestros abuelos nos cuentan, es como si ellos hubieran regresado de allá, como algo cierto. Y ha sido una forma de podernos enseñar valores, de podernos enseñar conocimiento, la sabiduría de esta forma. A veces contando como historias, a veces como mitos, cuentos, leyendas, que para nosotros los mitos son cosas ciertas que en realidad suceden. Entonces, por ejemplo, para anunciar una muerte en una casa de un familiar muy cercano, aparecen muchas moscas, moscas grandes, esas moscas, si aparecen muchas, es que es un anuncio de que algo va a pasar. O también están anunciando como que algún peligro está cerca. El canto de un búho cerca de la casa, hay 3 formas del canto de los búhos. Y hay un canto que anuncia la muerte, otro canto que anuncia solamente el peligro, que algo está en peligro. Entonces, como tenemos esa información, podemos reunirse en familia y poder pedir en oraciones, en rezos, en alumbrar velitas, en que esa energía que está viniendo se pueda transformar. Y asimismo son los avisos de los aullidos de los perros. Entonces, hay algunos perros que nos avisan y también sabemos que eso es un peligro y es muy muy cercano que alguien está por fallecer, ya sea de la comunidad o sea de la familia. Y también energéticamente hay una terapia de sanación con el cuy. A los pacientes se les limpia con un cuisito y cuando se le va abriendo el cuisito, en una parte, las mamas dicen que en los intestinos del cuy tiene una forma de un altar.
Y en este altar y los intestinos del cuy son la misma forma que tienes tus intestinos. Entonces, bueno, además de toda la información de enfermedades que te dan, también hay energías que se pueden leer ahí. Y las mamás te avisan, dicen, bueno, alguien cercano va a morir, alguien va a morir. Tienes que tener cuidado porque ya cuando esto aparece aquí, ya no es no es como una información que se puede pasar por desapercibido. Hay muchas personas que piensan que esta es una creencia, o sea, que es tu convicción, es una creencia, pero para nosotros es real. Cuando guardamos respeto, la información realmente sucede o realmente la podemos canalizar o transformar la energía. Entonces, desde nuestras experiencias es esta relación de la forma de poder despedir entre la vida y la muerte. En este tiempo estamos celebrando en los pueblos andinos, también aquí en Saraguro, el tiempo que se llama Jalmaipacha, el deservar el maíz. Las primeras plantas de maíz están naciendo y estamos retirando las hierbas. También estamos en el tiempo de preparación para el Capac Raimi. Para el Capac Raimi nosotros tenemos una tradición entre el sincretismo religioso católico y lo andino. Entonces, hay el dueño de la fiesta de la Navidad, se llama Marcan Taita y la Marcan Mama. Y ellos ruegan a un maestro músico que hace música exclusivamente solo para esta fiesta. Y en este tiempo les entregan a un grupo de 24 a 30 personas, entre niños desde 8 años, más o menos hasta adultos jóvenes de edades más grandes en esta escuela para que puedan ensayar todo este mes y poder celebrar el Capac Raimi, que son como 4 días de danzas. Ninguna danza se repite en todos esos días. Y eso estamos haciendo en este tiempo. Y al mismo tiempo también celebramos en este tiempo que es el Ayapacha. El Ayapacha que es el tiempo de la energía de las personas que ya se han ido. Y esa energía del conocimiento, de la rememoración que aún está en nosotros. Entonces, cuando se llega a practicar o a visibilizar en la práctica el Pachacuti, es cuando mientras avanza en sentido del manecillas del reloj, estamos existiendo, caminando, avanzando. Pero para volver a la ancestral, al conocimiento ancestral, tenemos que regresar y regresamos a sí mismo en espiral hacia adentro, hacia atrás, hacia lo pasado, hacia lo ancestral. Reconocemos este tiempo, la existencia de ellos, también el conocimiento, la espiritualidad, la sabiduría, y retomamos lo que nos hace bien, lo que nos construye. También a veces nos toca tomar los dolores, reconocerlos, agradecer y poder nuevamente seguir continuando la vida. De esta forma se visibiliza o se ve en la práctica la presencia de la espiral de la vida. Para celebrar, bueno, ahora también estamos acoplados al calendario gregoriano, que hay un día, una fecha específica en donde visitamos a los cementerios, pero lo que aún todavía vivimos es que pensamos en alimentar a los vivos y a los muertos. Entonces, hacemos mucha comida. La comida lo que les gusta, lo que les gustaba a ellos, la comida lo que nos gusta a nosotros. Y claro, acompañamos, vamos a la misa y después de la misa hacemos una comida familiar general y hacemos un compartir muy grande de comida, muchísima comida, mucha alimentación. Y ahí compartimos con los que se fueron y con los que estamos. Y los niños van de esa forma aprendiendo. Esta es la escuela de la vida. Entonces, de esa forma es como vamos viviendo en esta temporada aquí en mi pueblo. Pero también hay algunos ritos específicos de cada pueblo. Estamos en Ecuador, hay 14 pueblos.
de los cuales cada pueblo tiene sus respectivas tradiciones. Por ejemplo, la colada morada siempre ha estado desde la región centro-sur del país. Y de ahí ya se ha extendido, ahora ya es un plato tradicional del Ecuador. Pero más antes era más por Chimborazo, en los que todo el año hay colada morada ahí. En Otavalo, aquí en Saraguro también, se hace la colada que se llama champús. Este champús se hace del maíz germinado. El maíz seco se germina y es como igual el maíz, o sea, está naciendo, nuevamente tiene que morir para poderse fermentar y transformar en una colada que se llama champús para regalar energía y donde se cocina la vida y así se regala energía a las personas que lo toman. En cuanto a las guaguitas de pan, las guaguas de pan se hace el día anterior, que es el día de Todos los Santos. Entonces, la elaboración de las guaguas es como hacer alguien que se transforme en ti, es como elaborar a otro ser. Y eso, la tradición principal que aquí en nosotros vive todavía es que los marcan taitas, marcan mamas, que son los padrinos, ya sea de bautismo, de la confirmación, o de los padrinos que han cortado el ombligo, los padrinos que han hecho hoyo los oídos. Entonces, ellos preparan unas guaguas grandes de pan para sus ahijados. Sí. Voy a hacer una pausa porque se ha agotado la batería. Y si pueden tener una pregunta, por favor, pueden estar realizando. Gracias. Muchas gracias, Luisa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, consulta para Luisa? O si no es específicamente para Luisa, tal vez para Vladimir, mientras Luisa retorna. Bueno, un comentario, por ejemplo, lo que mencionaba de lavar la ropa, Vladimir. Sí, en algún momento nosotros como Pacha Saraya y Atiña trabajamos con temas relacionados a bioindicadores y también con temas de, ¿cómo se llama? Con temas de Yapucamanis, y recuerdo que en algún momento cuando estábamos allá en la comunidad Cutuzuma, en el municipio de Batallas, justo falleció un abuelo, don Nicolás, recuerdo eso. Entonces, en el tiempo que estuvimos compartiendo con la comunidad, pasamos todo este tema de lavar la ropa, ir al río, después quemamos toda la ropa, bien, bien interesante. Bueno, esto quería comentarle. También quería pasar la palabra a Litsi, si nos está escuchando, y después a Gloria Hidalgo, por favor. Ya sea Litsi o Gloria, tienen la palabra. Gracias, Mori. Muchísimas gracias. Gracias por las presentaciones de los expositores. Muy, muy gráfico. Yo tengo una duda y no sé cuál de los dos me puede responder. Según de la cosmovisión andina, ¿dónde se van los fallecidos, ¿no? Porque los recibimos cada año, pero mientras no están en Todos Santos, ¿dónde están? O sea, ¿qué habría después de la muerte? Y no sé si pueden explicar algo al respecto. Además, esta idea, ¿no? Que desde el cristianismo se conoce de que las almas también de acuerdo a sus acciones están en diferentes niveles. Desde la cosmovisión andina, ¿cuál sería la explicación o de qué manera se interpreta eso? Gracias. Sí, Vladimir, por favor. Los rituales son bien específicos, ¿no? O sea,
hay que hacer toda la limpieza correspondiente, el despacho, todo esto. Y esto les permite integrarse a la gran energía que en este caso es del centro de la galaxia. Pero también en otros casos se da que se integran a la energía del centro de la Tierra. O sea, eso es indistinto dentro de eso. Pero lo importante es que integrándose a una o a otra energía, ellos tienen la posibilidad de volverse a reproducir en otro ser, o sea, reencarnarse. Eso es lo que normalmente yo tengo entendido, ¿no? Que son las energías del centro del universo y el centro de la Tierra. Muchas gracias, Vladimir. La palabra la tiene Gloria Hidalgo con una consulta para algunos de nuestros expositores y después Luisa continuará con su exposición. Buenas noches, felicitándoles. Estos espacios nos enriquecen muchísimo. Quisiera preguntarle a Vladimir, yo soy profesora de historia, pero con una historia de la academia que nos han enseñado todo lo occidental. ¿Qué se puede hacer para cambiar esta forma de transmitir nuestras herencias de forma diferente? Porque la academia no acepta mucho la ancestralidad, no le toma como un conocimiento válido, sino como un conocimiento empírico. Entonces, ¿qué podemos hacer para ese cambio? Me parece que es tan imposible, pero estamos iniciando una nueva era de conocimiento y somos pocos los que estamos entrando en este camino. Entonces, ¿qué nos sugiere? ¿Qué podemos hacer? Y cuando se hizo la presentación del libro Soy un Pacha, estuvo un pedagogo, Adam Pari, quien manifestaba de que es impresionante cómo la reforma educativa en nuestro país, Bolivia, no había tomado en cuenta muchos aspectos de la ancestralidad, ¿no? Y seguíamos recurriendo a información oficial de la historia, digamos, que han sido construidos por colonistas españoles y por historiadores procoloniales, ¿no? Y eso es increíble. Y hay muy poca producción en la parte nativa. O sea, la pregunta que tú haces, mi estimada Gloria, es muy clave. ¿Qué podemos hacer? O sea, primero, producir lo que sabemos. Por ejemplo, la hermana Luisa tiene una serie de testimonios tan importantes, pero que si no se las empieza a guardar en un escrito y para que puedan conocer a los hijos, los nietos, mucha de esa información se puede perder. Entonces, lo mismo ocurrió con el caso del libro que yo tenía elaborado. Ya eran más de 20 años que no lo podía sacar a la luz hasta que alguien me dijo, tú eres egoísta y no quieres que se conozca algunas cosas. Entonces, me dolió un poco en el alma y hice todos los esfuerzos por publicarlo. Entonces, pero tampoco hay un apoyo oficial de estos temas, porque si nos imaginamos, estamos hablando de una lógica propia que no tiene que ver nada con desarrollos civilizatorios de otros continentes. Entonces, como hay una colonización establecida, tanto la izquierda como la derecha van a establecer siempre eliminar este renacimiento propio de nuestra civilización. Pero el cómo podemos hacer es que hay que nomás incursionar en este tipo de charlas, a utilizar estos mecanismos de las redes sociales para empezar a divulgar lo nuestro, lo propio, y empezar a purificarlo, porque es importante establecer y demostrar que nosotros tenemos una riqueza tan enorme como cualquier otra civilización. No podemos envidiar a ninguna de las otras. Es más, en el momento en que se desarrollaba nuestra gran civilización, competía con cualquiera de las civilizaciones del mundo, en calidad, en aportes, en valores, en todo esto. Hay que nomás abrirse paso poco a poco. Y hay mitos en nuestro pueblo, en Zavalla, donde dice que tenemos que nosotros convertirnos en ratas, penetrar el campo de los cerros de los que nos colonizan y empezar a horadar y comer el corazón de ellos
y va a llegar el momento, el corazón simbólicamente es la conciencia de ellos. Llegará un momento en que ya su corazón inconsciente fallezca y aparezca la conciencia de los propios pueblos de nosotros. Nosotros nos basamos en el código de la conciencia, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Entonces, mientras mantengamos la conciencia nosotros en cada una de las acciones, estamos revalorando nuestra propia civilización. Eso es lo que te puedo decir, Gloria. No sé si hay algo más. Muchísimas gracias y felicitaciones. Y un saludo muy grande a mi querida amiga Luisita, maestra del camino. Sí, muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias, Gloria. Por favor, Luisa, si podrías continuar con tu exposición. Gracias. Bueno, disculpas por estos aparatos tecnológicos que a veces no me doy cuenta que está pasando. Les estaba contando por el tiempo de la celebración, cómo se da en diferentes pueblos, como información como tenemos en los pueblos otavalos, les ofrecen música, van a hacer música. En los pueblos alasacas, igual les llevan comida, alimentación y les depositan en las tumbas, porque y llevan la mejor comida, lo que a los anteriores les gustaba. Nosotros compartimos la alimentación que llevamos ese día y compartimos en familia entre los que no están y los que estamos. Entonces son diversas formas en diferentes pueblos las manifestaciones, pero creo que el simbolismo es el mismo. El poder estar en constante comunicación de la existencia entre lo que existió y lo que hay. Asimismo, como para la purificación física, digamos, de la existencia, que alguien estuvo en este espacio-tiempo y se despidió, es un ritual que se hace Hila Takshana, ya sean niños, jóvenes o adultos, cuando se despiden de este espacio-tiempo, es que se lava todo, la casa se barre todo, y se sauma con incienso, con varias esencias de renovación, primero de limpieza energética y luego de renovación. Esto es porque toda la energía física, la energía humana, que se pueda ir igual transformando y pueda despedirse a la luz. Entonces, lo que haya tocado, lo que hayan sido objetos de pertenencias. Y una de las formas, por ejemplo, de poder guardar el legado, al menos en nuestra indumentaria, son las herencias de las abuelas, de los abuelos, de las mamás que van dejando en nuestras prendas. Principalmente los objetos valiosos como es de estos aretes, el tupo de plata. Nosotros los tenemos por herencias. Y así es como vamos adquiriendo, no como un objeto, no como un adorno, como una decoración, sino como conocimiento y sabiduría de esa prenda. Entonces, es como así se quedan también las herencias, los objetos, incluso también reconocer los terrenos de los cuales han sido los dueños anteriores y ahora son los nuevos dueños. Todo es limpiado, todo es energetizado de nuevo porque va a tener otro dueño, ya sea la ropa, el reubicar las cosas. Y el siguiente día del entierro de las personas, pues se hace esto, se llama Hila Takshana, en donde alguien, un taita yacha o mama yacha, se encarga de poder bañarles con aguas de plantas amargas, de plantas de purificación, a toda la familia, además de lavar las cosas. Entonces, pero si es que alguien de la familia, un nieto, sobrino, primo, se quedó sin bañarse en ese día con esa agua, se enferma. Hay una enfermedad súper, muy fuerte, incluso para los niños pequeños, casi mortal, de que se queda como cargado con esa energía de no haberse purificado ese día. Entonces, son rituales que en realidad, o sea, lo llevamos en serio, lo llevamos en la práctica, y tal vez nos hemos confiado de estas prácticas, de las cuales ahora también se me llama la atención del
Vladimir, de que debemos escribir. Nos hemos confiado en que siempre estamos practicando, entonces como que siempre se va a practicar, pero no siempre el conocimiento va a ser de la misma forma. Entonces creo que igual nos queda trabajo para seguir escribiendo. En una comunidad de la Suay, de aquí en el sur del país, que es otro pueblo, que es Pueblo Cañari, ellos tienen una práctica de el día que van a enterrar al difunto, ese día eligen de entre todos a una persona que sea, que imite a la persona que falleció. Y esa persona elegida de todos, de toda la comunidad, empieza a pedir dinero. Dice que puedan ayudar para yo empezar a vivir de nuevo. Entonces, o sea, tiene mucha connotación ahí. Y él empieza como a imitar los comportamientos, los hábitos de la persona que ya ha fallecido. Y él elige, ya sea, pongamos un ejemplo que sea una mujer y sea una mamá. Y él elige, dice, bueno, de todo el público, tú vas a ser mi hijo. Si el que ha fallecido ha tenido 3 hijos, por ejemplo, tiene del público que busca 3 hijos, 3 personas que sean sus hijos. Y estas personas van a llevar los nombres de los hijos reales y van a tratar igual de imitar cómo viven, cómo son esos hijos. Y regresan a la casa, han pedido a la comunidad apoyo, dinero, cosas, cuyes, comida, porque ella dice que va a empezar a vivir una nueva vida. Entonces regresan a la casa, cocinan, todo eso hacen, lo que piden es para la alimentación. Entonces hacen comida y llegan a la casa y recogen toda la ropa, digamos, las prendas de los familiares, de la persona que ha fallecido y le entregan a estos hijos que están elegidos de ese público. Y ellos imitando a cómo son a cómo son los verdaderos hijos, entonces van a lavar. Ellos se encargan de lavar toda esa ropa y a renovar de nuevo la casa. Y después de entregar todas las prendas, por ejemplo, si entregan unas 20 prendas, esas prendas tienen que entregar secas, ya lavadas, pero secas. Entonces, luego de eso, hacen una celebración grande en donde buscan, o sea, es todo como un teatro, digamos, pero en realidad en el fondo tiene un mensaje muy especial. A un yachaj, y ellos van soplándoles a los hijos reales, les van purificando, soplando, limpiando, haciéndoles bañar, y así es como se renueva nuevamente la energía. Y a la final cierran devolviendo el papel de ese hijo al propio hijo, digamos, al propio personaje. Decir, como usted, a mí me encargaron que yo sea tú, ahora te devuelvo este yo a ti, pero ya renovado, limpio. Y eso tiene mucho simbolismo en esa práctica. Entonces, es de esa forma que se manifiesta, que se lleva a la práctica mucha sabiduría, el poder sentir realmente entre el espacio que queda entre la vida y la muerte. Si somos solo conscientes de nuestra respiración, que cuando inhalamos nos recuerda la primera inhalación, el bocado de aire que tomamos para poder gritar cuando nacemos, y cuando exhalamos, algún momento exhalaremos, no volveremos a respirar nuevamente. Entonces ahí se sostiene la vida, está sostenida en una respiración, la vida y la muerte. Y esa nos recuerda la existencia. Y aquí lo que nos queda es tomar más conciencia, que la vida y la muerte están juntos, están dinamizando la vida, la existencia, están danzando juntos siempre, estamos experimentando siempre este proceso de transición, sino a veces, como vemos, normalizado, y aparece que eso es, o sea, así es y así es, así siempre tiene que ser. Pero si tomamos conciencia de que este proceso de transformación o de continuar de la vida siempre está presente, creo que vamos a disfrutar la vida de otra forma.
Eso sí ha sido mi aporte para este encuentro, para esta reunión, este compartir. Y pues si hay alguna inquietud, igual alguna observación, estoy abierta para poder responder o seguir compartiendo algo más. Sí, Luisa, aquí hay una pregunta de Adelaida que indica, aquí en el altiplano, zona del lago, me parece que es el lago Titicaca, los familiares de los muertos organizan fiestas en donde bailan y cantan para los difuntos. La pregunta es, ¿en Ecuador hacen ese tipo de actividad? Y si en Ecuador sacan a las momias en el Día de los Muertos. Bueno, no sacamos a las momias en los días de los muertos, pero sí cantamos y bailamos cuando fallecen, como les comentaba, cuando fallecen los niños hasta 7 años y cuando fallecen los jóvenes o señoritas o jóvenes, digamos, que no se han casado, así tengan edades de mayores de 40, 60 años, pero que nunca se han casado. Entonces se hace un ritual de celebración de cantar y bailar. Aquí en los pueblos andinos hay un género musical que se llama los yarabís. Los yarabís son canciones que se hacen para despedir a las personas que se van. Entonces, y los yarabís se canta a los vivos y a los que se van también. Entonces, y luego hay algunos tonos que han tomado los cantos católicos y se cantan también en la iglesia, en la misa, igual en el Día de los Difuntos, así, pero con otra letra, pero son nuestro ritmo. Entonces, pero ya digamos, como género musical, son en no sé, porque en Perú también he escuchado, o sea, autores de yarabís. Y les comentaba anteriormente, igual, o sea, en cada pueblo tienen también un género o unas canciones específicas para tal motivo. Ujú. Eh, gracias. Aquí hay otra pregunta de Beatriz Susana Mamani que dice, ¿las flores para los niños que han fallecido se encarga solo a jóvenes que fallecieron solteros o también a adultos casados? Esto nosotros sabemos hacer solo a los niños. Solo a los niños se les encargan las flores. Y este es, o sea, dicen que es para el cielo de los niños. Em, yo quería saber y me entró la curiosidad un poco el tono del yarabí. Sí, más o menos. ¿Cómo suena, Luisa? Disculpa. Voy a recordar uno. Mm, la vasija de barro, el pobre corazón, pero voy a especificar uno. Es, mm, mm. Cantando por la ladera, te busco solito, llorando mis ilusiones, te busco solito. Muchas gracias, Luisa. Eh, ¿Alguien más que tenga alguna duda, un comentario o alguna pregunta? Mm, bueno, eh, realmente ha sido una hermosa velada, un buen encuentro, una interesante conversación. Hay varios saludos de diferentes partes de bueno, de los participantes. Em, en este tiempo para nosotros sí es una importante manera de intercambiar ideas. Ahora aquí en este tiempo de los ancestros, también tiempo de siembra, como estaba mencionando Luisa.
Entonces, así como hemos comenzado esta reunión, este encuentro, este conversatorio, estas exposiciones, nos despedimos también con la Sagrada Hoja de Coca, la Inalmama, y también con el legado que nos han encomendado de la comunidad de Pachasaraya y Atiña, y los esperamos para eh, un siguiente encuentro para seguir compartiendo y caminando en este Sarawi. Bueno, muchas gracias, Jayaya, Luisa, Vladimir, muchas gracias, Gloria, a todos los que han participado y Jayaya, hermanos, hermanas, Gilatanaka, Culiacanaca. Allá, que estén bien.